Es muy importante leer desde inicio el libro de Apocalipsis, porque apenas lo abrimos, estábamos tentados a comenzar en el capítulo que dice: oí una voz que dijo, sube acá, y cuando miré aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a... Estábamos tentados a comenzar en el capítulo 4 para adelantar un poquito de los episodios futuros, pero es injusto hablar del capítulo 4, del trono de Dios abierto en el cielo, y no poder hablar de este tremendo episodio que el capítulo 1 de Apocalipsis contiene, lleno de verdad y de gloria de Dios. Y cuando abrimos el capítulo 1 para dar un curso ordenado a la iglesia sobre el libro de Apocalipsis, por supuesto no podemos hacerlo en esta etapa versículo por versículo, tardaríamos 3 años. Una vez cuando yo era pastor, jovencito, comenzando el ministerio que el Señor nos mandó en un campo remoto de Cuba con mi esposa, recién casados, dimos Apocalipsis por 3 años. Me fui del lugar sin poderlo terminar. Terminamos como en el capítulo 16. Esta vez queremos dar lo principal del libro y hablar un poquito con la iglesia sobre algunas prioridades que resaltan cuando abrimos el libro, que en inglés se le conoce como el libro de revelaciones, porque exactamente ese es el nombre que tiene el libro. Fíjese, cuando uno abre Apocalipsis, lo primero que nota en el capítulo 1 y versículo 1 es que este es el libro llamado la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo es el tema central del libro de Apocalipsis, y Jesucristo es el tema central de toda la Biblia. Por tanto, quiero asegurarte que mientras avancemos conociendo la revelación de Jesucristo, que no está solamente en el capítulo 1, sino la revelación de Jesucristo en cada una de las hojas de este código bendito hacia el futuro, de algo vamos a aprovecharnos, y es que cuando terminemos este libro, mirándolo de esta manera, vamos a conocer mucho mejor a nuestro Señor Jesucristo. Eso es tan importante que Pablo dijo que él tenía todo por basura a fin de conocer al Señor. Y dice, a lo que yo tenía como algo como importante, ahora lo tengo como pérdida. Y él le llamó la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Así que solamente hablando del tema que el capítulo 1 introduce, la revelación del Señor, encontramos en Apocalipsis capítulo 1 que se menciona a Jesucristo, esa palabra Jesucristo, 5 veces en el capítulo 1. El versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El versículo 2 dice, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En el versículo 4, también el 5, Juan escribe y dice, gracia y paz a vosotros de Jesucristo, a quien llama aquí el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En el versículo 6, Juan dice, él es el que nos hizo reyes y qué más, y sacerdotes para Dios su Padre. En el versículo 9 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y en el versículo 9 dice Juan, yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vean que hay 5 acepciones, 5 acentos acerca de la palabra Jesucristo solamente en el capítulo 1 que estamos hoy comenzando a mirar. ¿Sabe? Cuando leemos la palabra Jesucristo en Apocalipsis, tenemos que entender que esa palabra Dios fue el que la hizo. Cuando Mateo comenzó a narrar, dijo acerca de la primera venida del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue así. Jesucristo es un nombre combinado. Le dijo el ángel a José, como estaba preocupado acerca del embarazo de su prometida, y él pensó dejar a María
Dice la palabra que el ángel le dijo en sueño: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará ella a luz un hijo, y llamarás tú, José, su nombre Jesús. Y ese nombre Jesús significa el que me salva. Y la palabra Cristo, que es un título divino de Jesús, habla del Mesías ungido. Por tanto, cuando tenemos a Jesús como Salvador y a Cristo como Mesías ungido, como el auténtico enviado del cielo, tenemos la construcción del significado de lo que quiere decir en Apocalipsis la palabra Jesucristo. Jesucristo es el Salvador que Dios ungió como nuestro Mesías para venir a salvarnos. Por tanto, Juan introduce el libro hablándonos en el capítulo 1 5 veces del Salvador que Dios envió para salvarnos. ¿Cuántos hermanos saben que antes que el mundo fuera formado, Jesucristo ya estaba destinado para ser nuestro Cordero Salvador? Por eso tú estás aquí esta mañana como el objeto de un plan eterno que Dios hizo en su omnisciencia antes que hubiera mundo, antes que el universo fuera creado. Jesucristo es nuestro Salvador destinado desde antes que el tiempo se pudiera contar para venir a salvarnos de nuestros pecados. Dígale gloria al Señor en esta mañana. En todo el libro del Apocalipsis, el nombre de Jesús o el Salvador aparece en 9 ocasiones. Es curioso cuando estamos introduciendo el título del libro. El título del libro es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como Juan nos entrega en el capítulo 1, por eso no podemos dejarlo de mirar, la revelación que el Señor le dio a él acerca de la persona a quien todo el mundo debe conocer. Cuando uno conoce al Señor como Salvador, solamente lo conoció como el que me quitó el pecado, me lavó la conciencia, me dijeron que escribió mi nombre en el libro de la vida. El pecador comienza como un niño en preescolar, no sabe nada. El evangelio llegó a él, las buenas nuevas de salvación llegaron, que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hombre comienza en cero. Y la vida cristiana es un discipulado a fin de conocer progresivamente más a nuestro Señor Jesucristo. A medida que lo conocemos más, que es el propósito inicial del libro de Apocalipsis, más lo vamos a amar. Cuando uno conoce más a una persona, está dispuesto a amarlo en una manera más integral. Y es por eso que el libro aparece como la revelación gradual, que a los que ya conocemos a Cristo como Salvador, el libro nos va a entregar una dimensión gloriosa de lo que está haciendo Jesucristo sentado en esta mañana todavía a la diestra de Dios en los cielos. No sé a cuánto le causa gozo de quien estoy hablando aquí está sentado orando por ti ahora mismo a la diestra del Padre en los cielos. Él es tu sacerdote que está ministrando y tu nombre se menciona. Es de ese que Apocalipsis comienza a hablarnos. Así que Jesucristo aparece por Juan. Ahora Juan comienza a decirnos lo que él oyó y sabe. En el versículo 5, Juan le llama a Jesucristo el testigo fiel, y también le llama el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En el versículo 5 lo llama de 3 maneras. Es curioso cuando queremos conocer por revelaciones a Cristo. La primera acepción que Juan presenta es que Jesucristo es el testigo fiel de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Es una de las cosas que el mismo escritor del Apocalipsis, cuando escribió su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, o de San Juan, él acertó cuando dijo: a Dios nadie le vio jamás. Aquí en Apocalipsis 1 versículo 5, Cristo aparece como el testigo fiel de Dios, porque a Dios el Padre nadie le vio jamás. Dios mostró visiones de él a algunos hombres. Dios le mostró visiones de él a Moisés. Dios le mostró visiones de él en Isaías capítulo 6 a Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ezequiel vio visiones de Dios. Daniel vio visiones de Dios. Pero la Biblia es clara que ningún ser humano en estatus humano ha podido jamás ver el rostro del Señor, el Padre. Pero Dios envió a su Hijo
para hablarnos de quién es el Padre. Y Cristo dijo: si yo dijera que no le conozco, sería mentiroso. Y Él vino diciendo: las palabras que el Padre me dio son las palabras que yo hablo. Y Él dijo: las obras que el Padre me dio para que hiciese son las obras que yo hago. Y Él dijo: nada hago sino exactamente lo que el Padre me mandó hacer. Juan lo ve ahora en Apocalipsis y lo presenta a la iglesia en primer lugar a Jesucristo como el testigo fiel. Nosotros sabemos que hay un Padre eterno que nos ama en el cielo, gracias a que lo dijo Jesucristo. Sabemos que hay una morada a la casa del Padre, porque Cristo en Juan 14 dijo, el testigo fiel lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sabemos que nuestros nombres están escritos en los cielos, porque Cristo dijo a los discípulos: no se gocen de que los demonios se les sujetan, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Es tremendo que Juan comienza presentándonos a Cristo como el que vino del cielo para atestiguar con toda fidelidad, para decirnos a ti y a mí que la fe que hemos abrazado, la fe de Cristo, la fe de Dios el Padre, la fe de Dios el Hijo, la fe del Espíritu Santo, es una fe que tiene sustancia. Lo dijo el que es fiel y verdadero. En segundo lugar, en el versículo 5 de Apocalipsis 1, Juan presenta otra vez a Cristo, a quien queremos conocer más, como el primogénito de los muertos. Es curioso que Juan lo enmarca en el momento exacto en que Cristo se le aparece a él. Saben que el escritor de Apocalipsis fue el único discípulo de los 12 que estuvo al lado de la cruz cuando Cristo estaba muriendo por 6 horas crucificado. El único que estaba allí era Juan. Y Juan lo vio cuando él murió. Y a Juan, el que hizo este libro, el Señor le dijo crucificado: hijo, he ahí tu madre. ¿Recuerdan? Madre, he ahí tu hijo. Y ahora Juan ve cuando Jesús murió. Pero después que Jesús murió, se le apareció vivo con pruebas indubitables a sus 11 discípulos. Ellos lo pudieron ver, ellos lo pudieron tocar, ellos pudieron comer con él después que se levantó de los muertos. Y ahora era como el año 96 de nuestra era. Había pasado un montón de décadas desde que los discípulos habían visto al Señor resucitado por 10 días, por 40 días. Y Él se había ido al cielo después de 40 días, apareciendo solamente a ellos, no a la gente de la calle. Y después de más de 4 décadas que ellos mismos habían visto al Señor levantado en Betania al cielo y ocultarse en una nube, ahora cerca del año 100 de nuestra era, Juan está en una isla rocosa por causa de la palabra, deportado allí por persecución. Y él dice que se le presentó Cristo, y él ahora presenta el testimonio de él y presenta a Cristo como el primogénito de los muertos. Primogénito significa el primero de los que van después. Mi hermano Maney está aquí. Él es el primogénito de nuestra casa. Qué lindo es mi hermano Maney. Los demás no agarramos mucha belleza, pero él salió extracto, puro, bueno. Y Jesucristo aparece aquí como el primogénito de los muertos, para decirnos que Él, el que aparece en Apocalipsis, que le apareció vivo a Juan, le apareció como un testimonio más de que Jesucristo, de quien estamos aprendiendo más en Revelaciones, es el primero que se levantó de los muertos y dejó la tumba para siempre, y más nunca morirá otra vez. Pero solamente Él es el primero. La iglesia cree que porque Él es el primero, todos los que mueren en Cristo resucitarán para ver al Señor primogénito sentado en gloria y en majestad. Esa es la esperanza que la iglesia primitiva no tenía, cuando algunos estaban solamente esperando el arpazo en griego, o el arrebatamiento de la iglesia. Y algunos hermanos se comenzaron a morir y preguntaban: bueno, los hermanos se perdieron porque no fueron arrebatados como esperaban que el Señor apareciera a levantar la iglesia en el rapto en el siglo I. Y Pablo escribió cartas, y en cada una de ellas, en las principales, Corintios y también allá a una iglesia en Asia, le habló acerca del momento cuando Cristo venga, y que los hermanos que han muerto en Cristo resucitarán primero que los que estemos vivos cuando Él aparezca a buscar la iglesia. Y cuando Él venga, se van a levantar de los sepulcros, o del aire o del mar, aunque hayan sido reventados como polvo en un avión, comidos por peces en el
mar, de alguna manera el Creador va a formar los cuerpos otra vez, porque Cristo es el primero que se levantó de los muertos para darle esperanza a los cristianos de que los que mueren confesando que Cristo es su Salvador no se han perdido. Ellos resucitarán y le dirán adiós para siempre a la muerte. ¿Se puede decir aleluya más fuerte que eso en esta mañana? Todavía en el versículo 5, Juan nos introduce la enseñanza de Jesucristo como el soberano de los reyes de la tierra. Él está diciendo que no hay una voluntad de los reyes para que acepten esta verdad. No está diciendo que los reyes creen esta verdad. Está dando por sentado que Jesucristo, a quien estamos conociendo esta mañana, más y más, Él es el soberano de los reyes de la tierra. No importa cuán ateo sea el rey, como el hombre de Filipinas, el presidente de Filipinas. Estamos orando por Filipinas. El presidente ha sido un provocador de Dios. Un país tan bello como las Filipinas, de gente llena de bondad como los filipinos. Pero el presidente que está en las Filipinas ahora está desafiando a Dios y diciendo que le muestren un selfie con Dios. Si alguien le muestra un selfie con Dios, él va a creer en Dios. Los hombres desafiantes. Pero la Biblia establece desde el siglo I que Jesucristo, el que se levantó de los muertos, es el que más manda. Es el que tiene toda autoridad por encima de los reyes de la tierra. A veces nos quedamos pasmados cómo el poder de Dios puede quitar un rey y poner un rey. Dios tiene que ver con eso cuando un pueblo ora, y la influencia de la iglesia en los reinos es tan poderosa, tomando como palanca esta verdad. Todavía en el siglo XXI Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. La iglesia puede orar y los reinos pueden cambiar. La iglesia debe, por primera oración, dice Pablo, ante todo, orar por los reyes, por los que están en eminencia, porque si la iglesia ora por ellos, ellos podrán dictar leyes que nos hagan vivir en paz y en piedad. De modo que el Señor aparece aquí como el más grande de todos los reyes. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis, lo veremos un día, de aquí a 3 o 4 meses, dice el capítulo 19, que Él tiene en su vestidura y en su muslo un letrero, un rótulo que dice: Rey de reyes y Señor de señores. Tengo ganas de ver el versículo, Armando, cumplido con dice Pablo en Filipenses 2: toda rodilla se doblará para que toda lengua confiese, y toda rodilla se doble y toda lengua diga que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora, cuando abrimos el Apocalipsis en el capítulo 1, encontramos una descripción única en la Biblia acerca de la figura física que se le presentó al apóstol Juan en Apocalipsis. En el capítulo 1 lo han deportado para Patmos, está solo en una isla desértica, lo han tirado allí. Dice la historia secular, era un lugar en que abandonaban a los peores reos para dejarlos morir, obviamente sin comida, sin agua potable, cerca del mar Egeo. Y en aquella islita pequeñita, muy pequeña, estaban los peores presos. Pero Juan estaba allí por el testimonio y por la palabra del Señor. Y cuando el Señor se le aparece en el día del Señor, se cree que ese era el domingo. Los hermanos de la antigüedad le llamaron al domingo el día del Señor, porque fue el día que Cristo dejó la tumba vacía para siempre. Usted lee los evangelios, el Señor se levantó el primer día de la semana. Usted lee Hechos de los Apóstoles y va a hallar a la iglesia que ese primer día de la semana se reunía para partir el pan, para leer la palabra. Y dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y de pronto Juan tuvo la revelación que nos entregó explícitamente a partir del versículo 10 al 16 del capítulo 1 de este libro de Apocalipsis. Yo quiero que noten con cuidado cómo Juan describe la fisonomía del Cristo que se le presentó allí, para tomar lecciones de cada una de las cosas que Juan dice que tenía en apariencia aquella figura gloriosa que se le presentó a Juan. Una de las cosas que hace diferente la revelación que voy enseguida a leer en Apocalipsis 1:10 del Cristo que se le apareció resucitado a los discípulos, es que cuando el Señor vivía en el cuerpo antes de morir, tenía un cuerpo semejante al de nosotros. Ese cuerpo no estaba en Betania, sí estaba en Galilea, estaba sujeto al espacio y al tiempo.
el cuerpo en que el Señor ministró, el cuerpo en que el Señor nació. Una vez lo llamaron de Betania y no pudo estar porque estaba ya a 2 días de camino. Y llegó supuestamente tarde para después hacer el milagro, no de sanar a un enfermo, sino de darle vida a un muerto después que estaba 4 días en la tumba. Cristo es el Dios de Lázaro, el hermano de Marta y de María también. Digan amén a eso. Ahora, cuando Él ministró en la tierra, estaba sujeto al espacio y al tiempo. Luego tuvo otro cuerpo, el cuerpo llamado de resurrección. Cuando Él aparecía y desaparecía frente a los discípulos por 40 días después que se levantó de los muertos, era cuerpo, tenía carne y huesos, pero a la vez era un cuerpo espiritual. Así Él predicó el viernes aquí una tremenda palabra sobre el momento que va con los discípulos de Emaús. No lo conocen, había 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Él caminó con ellos posiblemente el mayor tramo de esa distancia. Y cuando llegaron, Jesús bendice el pan y los 2 discípulos de Emaús reconocen que es el Señor. Y cuando se dan cuenta que es Él, dice la palabra, Jesús desapareció de su vista. El cuerpo que Él tenía, el segundo cuerpo que usó de resurrección, es un cuerpo que aparecía y desaparecía a voluntad. Estaban los discípulos una vez después que se levantó de los muertos, antes que se levantara de los muertos, como ellos lo creían, en un lugar cerrado por miedo de los judíos. Y ya en la mañana de esa noche Jesús se había levantado de la tumba victorioso. Y estaban los discípulos, dice la Biblia, por temor de los judíos, trancados en un cuarto. Y Jesús, estando las puertas cerradas, entró y les dijo: paz a vosotros. Pero hay un cuerpo tercero que el Señor tiene en su manifestación, que es con el cuerpo que se aparece aquí a Juan. Primer cuerpo, sujeto a la distancia y al espacio y al tiempo. Segundo cuerpo, era visible pero también podía desaparecer a voluntad. Pero cuando, dice Pablo en el Filipenses capítulo 2, Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio allá arriba gloria y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que Dios exaltó a Cristo por príncipe y salvador y que Dios glorificó a Cristo. Notemos que en Apocalipsis capítulo 1, el Cristo que aparece aquí aparece como glorificado. Cuando Él ascendió al cielo después de 40 días de haberse levantado de los muertos, el Padre le dio gloria, lo revistió de gloria. Una primicia de lo que es ese cuerpo que Él tiene, se lo presentó a los discípulos en Mateo 17. En la transfiguración dice la Biblia que el Señor llamó a Jacobo, a Pedro y a Juan, y cuando los llamó se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, dice Mateo eso, y su rostro, dice después Lucas también, resplandeció como el sol. Y aparecieron Moisés y Elías en la escena. Fue un momentico que el Señor se transfiguró delante de 3 testigos más cercanos que Él tenía entre los 12 discípulos. Y ahora Juan ve en Apocalipsis la cara del Señor glorificada, sus vestidos glorificados, su forma de gloria, en que Él baja y se aparece en una visión frente por frente al apóstol Juan en el tiempo de su peor prueba. Voy a hacer una pausa, hermano, para decirte: cuando estés en tu peor prueba, si todavía puedes mantener la confesión del Señor, estás cerca de grandes revelaciones del Señor. Es un común denominador en la Biblia que la gente que estaban sometidos a tremendas presiones y a tremendas pruebas, en el hoyo de la desesperación, en la cárcel, en la mazmorra, miren a un Jeremías echado en la cisterna, en la voz de Dios para ese tiempo. Miren a Daniel, el gran profeta mesiánico de los profetas menores de la Biblia, él tirado en el foso de los leones. Miren a los hombres, dice que todos ellos fueron muertos por el pueblo que ignoraba y decía no a la palabra, padecieron martirio, y en el dolor la revelación de Dios se hacía cercana a ellos. Juan está ahora en Patmos, está sufriendo, pero de pronto Juan comienza a desgranarnos la visión que ve acerca de Cristo. Dice el versículo 10 que él oyó una gran voz como de trompeta. Fue la primera cosa que Juan ve, revelándonos quién es Cristo ahora. Ustedes saben que cuando él estaba aquí en la tierra tenía que alzar la voz en aquel tiempo sin audio, Jorgito, sin audio, sin audífonos en la gente, sin bocina, sin speaker, y había como 20,000, se cree, diariamente de personas o más que le seguían, y él tenía que alzar la voz. Ahora cuando aparece glorioso,
ha bajado del cielo en una visión y se le ha presentado a Juan. La primera cosa que Juan describe para darnos a conocer quién es Él ahora, quién es Cristo en esta mañana, dice que Juan oyó. Lo primero que él tiene no es una visión, sino oír. Oyó una voz como trompeta. La palabra voz o la expresión voz como trompeta, introducida en el libro de las Revelaciones, está diciendo que Cristo ha aparecido a Juan para hablarle de la final trompeta. Cuando ustedes oyen a Juan diciendo, lo primero que yo noté fue que tras mí hubo una voz como trompeta, eso ilustra el tema del libro entero. Apocalipsis es un libro en que Cristo anuncia que un día va a tocar la trompeta. Él viene con trompeta de Dios. La trompeta es como el aviso. La trompeta es la voz que levanta a los muertos. Aleluya. Otros dicen aleluya. Él se atrevió a decir en la tierra, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y cuando dijo esa expresión no se refería a los muertos en el sepulcro. Se refería en esa expresión, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Se refería el Señor a los muertos espirituales que estaban también en su época. Hombres que comían, bebían, andaban, pero estaban muertos. Y Él dijo, la voz que tengo le puede dar vida a los que están muertos. Pero después Él dijo, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros, y ahí se refirió a esta experiencia, la voz de trompeta que Juan oyó cuando Cristo se comenzó a revelar a él en Apocalipsis capítulo 1. La primera cosa, repito, una voz como de trompeta. Y Juan está asociando eso porque Juan fue el que escribió la narración de Cristo cuando él dijo, los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Y ahora dice Juan, oí una voz como trompeta. Así que en la voz como trompeta que Juan describe y Juan compara la tremenda voz que oyó, la tremenda potencia de la voz que le habló, es una voz que en Apocalipsis dice que este libro va a hablarnos a todos por 20 siglos o más quizás acerca de la realidad de que Jesucristo vendrá al mundo con poder otra vez. Vendrá al mundo con poder otra vez. Vendrá al mundo para raptarnos otra vez. Vendrá al mundo para llamarnos a su presencia otra vez. Dígale amén a esa voz de trompeta. Vendrá al mundo con una voz de orden para que los que están dormidos en los sepulcros se levanten ante la voz como trompeta del Hijo de Dios. Esa era la número 1. Luego en el versículo 13, Juan se voltea, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y cuando él se voltea, todavía lo primero que ve no es a Cristo. Y yo quiero hacer una pausa, hermanos, para decir con cuidado, comparen estos dos pasajes que le quiero decir. Juan está diciendo aquí, la primera cosa que me pasó respecto a Apocalipsis fue que oí una voz como trompeta. El apóstol Pablo citó en 2 de Corintios 12 que una vez él fue al paraíso. Y en el paraíso, la Biblia describe, después lo veremos en Apocalipsis, algunas cosas que son preciosas en el paraíso. En el paraíso está el árbol de la vida. En el paraíso está el río limpio de agua de vida. En el paraíso hay una calle, dice que la calle de la ciudad es de oro puro, transparente como vidrio. Aleluya. En el paraíso hay unas cosas tremendas, pero cuando Dios llevó a Pablo, él no sabe cómo fue. Si fue transportado físicamente o si fue en el espíritu, fuera del cuerpo. Lo que él sabe es que fue allá. Cuando Pablo fue a describir el paraíso, Pablo no describió nada que vio, Pablo describió lo que oyó. Dice, fui al paraíso y oí palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Inefable significa no es expresable. En otras palabras, cuando Juan vio a Cristo, antes de verlo glorificado ahora, lo primero es que oyó. Cuando Pablo fue al paraíso, lo primero fue oír. Y en esta mañana nos acordamos que tú y yo dependemos exactamente no de ver, nosotros dependemos de oír. ¿Cuántos dicen amén a eso?
En otras palabras, tenemos que darle gracias a Dios porque estamos sentados en un lugar oyendo la palabra. La puedes leer, la puedes oír. El oír es más importante que el ver. Note cuando estudie en su casa todas las revelaciones divinas que aparecen en la Biblia. Lo primero nunca fue ver, lo primero fue oír. La palabra de Dios tiene prioridad para nosotros. Hay una voz que suena ante una imagen gloriosa de Cristo que Juan describe. Ahora, mis hermanos, en el versículo 13, Juan dice en primer lugar que cuando él se voltea para identificar qué voz le habla, para ver la voz que le hablaba, dice que lo primero que Juan vio fue unos 7 candeleros de oro. Juan está hablando de la revelación de todos los tiempos. Juan está describiendo en Apocalipsis capítulo 1 lo que luego va a desgranar por 22 capítulos, como después de la Biblia. Juan va a describir en el capítulo 1 la existencia del reino de Dios hasta que el Señor venga aquí en la tierra. Juan describe la historia de la iglesia que tiene hacia el futuro. Y es curioso que Juan dice, lo primero que vi fue 7 candeleros de oro. Ustedes saben, después se van a enterar más adelante, que cada uno de estos candeleros representaba una de las 7 iglesias del Asia Menor que Cristo mismo menciona cuando se aparece a Juan. Y es curioso, cuando el Señor le habla a Juan, el Señor aparece primero dándole a Juan la visión de la importancia de los 7 candeleros de oro o de las 7 iglesias del Asia Menor. Curiosamente, tengo la fecha aquí para después decirla. Cada una de aquellas 7 iglesias, aunque la carta dicha del Señor a Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea, todas las 7 iglesias, específicamente hay un mensaje directo para esas congregaciones existentes en ese siglo I. Pero cada uno de los mensajes que Cristo entregaba a cada una de las 7 congregaciones pequeñas, por cierto, del Asia Menor, representaban una etapa en la historia de 20 siglos aproximadamente. Como dijimos el domingo pasado, tú y yo vivimos ahora en la etapa en que ambas iglesias poderosas, una mala y una buena, existen. Estamos en la etapa de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que guarda la palabra del Señor. A la iglesia de Filadelfia que está aquí esta mañana, el Señor le abre una puerta grande, la cual nadie puede cerrar. A la vez estamos en la iglesia de la Odisea, la iglesia de la apostasía, que ha sacado al Señor del medio, y los hombres poderosos, entre comillas, se han levantado ellos como grandes. Cada uno de los 7 candeleros, mis hermanos y hermanas, representan una iglesia. Y es curioso que cuando Juan se voltea para ver la voz, lo primero que ve son los 7 candeleros. Y quiero otra vez asentarlo. Cada uno de estos candeleros representaba cada una de las 7 iglesias de Asia, y cada una de las 7 iglesias de Asia representaban la iglesia permaneciendo en el mundo hasta la venida de Cristo a buscarla. Cuando digo esto y veo a Juan dándose la vuelta y lo primero que ve son 7 candeleros, me acuerdo de una promesa que el Señor hizo al apóstol Pedro cuando Pedro identificó a Jesús por revelación también como el Mesías. Aquel día que el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy? Nadie sabía, y el Padre le reveló de pronto a Pedro, y Pedro habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la palabra que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. Y el Señor dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Aquí está la iglesia porque la palabra de Cristo es la verdad. Aquí está presente la iglesia, aún en los países musulmanos, aún en los países que se trazaron la meta de eliminar la iglesia, porque Juan se voltea y ve que por la historia que se haría a partir del siglo I hasta la venida del Señor para llevar la iglesia en Apocalipsis 19 a la cena de las bodas del Cordero, a Juan se le revela que la iglesia perdurará, que la iglesia estará, que nadie puede enfrentarse y vencer la iglesia. Alábele si pueden esta mañana. Yo te quiero felicitar porque tú perteneces a la iglesia. Y si tú perteneces a la iglesia, perteneces a un organismo que Cristo estableció como lo más poderoso que hay en el mundo,
¿Quién no sabe aquí cuando escucha este mensaje de Apocalipsis en esta mañana que los reinos se han caído? Que los hombres ufanados y orgullosos contra Dios se han destruido. Que los hombres que maldijeron al Señor desde sus entrañas le cayó cáncer en la barriga. ¿Quién no sabe aquí que con Dios no se puede luchar? ¿Quién no sabe lo que le dijo Cristo a Saulo de Tarso? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Y esa verdad ha trascendido los tiempos. Y lo segundo que Juan ve no solamente es el poder de la voz de Cristo para levantar los vivos y los muertos. La segunda cosa que Juan ve es que la iglesia perdurará hasta la venida del Señor aquí en la tierra. A veces, yo me acuerdo cuando era presbítero allá en la tierra de Armando, teníamos 27 iglesias bajo nuestro cuidado y estábamos atentos a 27 iglesias y pastores, y se presentaron problemas a veces en algunos lugares que en mi humanidad y en mi cálculo finito yo dije: aquí se destruyó la obra del Señor, esto no va para nada. Lo que ha pasado aquí, el escándalo que ha habido es tan grande que se dañó todo. Sin embargo, al poquito tiempo, otra vez la iglesia retoñando, otra vez la iglesia poderosa. Te quiero volver a felicitar y animarte. Permanezca en la iglesia, porque la iglesia tiene todo el poder de Cristo, tiene toda la autoridad de Cristo. ¿Cuántos gritan aleluya? En la figura que Juan ahora sí ve, primero oyó la voz, segundo vio los candeleros existiendo por más de 20 siglos. Ahora Juan dice: voy a describir a la persona que se me apareció allí. Y Juan comienza a decirnos en el versículo 13, parte B, que vio a uno que estaba en medio de los 7 candeleros de oro, hablando de la centralidad de Cristo en la iglesia. ¿Ustedes creen que estamos perdiendo el tiempo esta mañana cuando estamos hablando de Cristo, alabando a Cristo, poniendo en alto a Cristo, aplaudiendo a Cristo, celebrando a Cristo, exaltando el nombre de Cristo, proclamando la sangre de Cristo? ¿Cuántos dicen aleluya a Cristo en esta mañana? Porque Apocalipsis presenta a Cristo en ese cuadro como el centro de los 7 candeleros de oro. Juan lo ve en el medio. Él no está esperando que la gente crea en él y le alabe. Juan lo ve como el centro de la iglesia, significando que lo único que le da sentido a la iglesia es que la persona de Cristo está entre nosotros. Si usted es cristiano, lo es porque Cristo tomó el centro de su vida. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si usted es una iglesia, lo es porque Cristo es el centro de la iglesia. El mensaje que los apóstoles entregaron venía de acuerdo con esto que el último apóstol vio, el apóstol Juan, que era el más joven de los 12. Y ahora, cuando todos casi habían muerto, ya no estaba quizás Pedro, ni Jacobo, ni Bartolomé, y ahora quedaba aquel anciano allá a finales del siglo I, cerca del año 100. Juan dice: yo vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Recuerden por qué dice semejante, porque no era exactamente la figura que estaba caminando todavía sin gloria por Galilea. No era exactamente lo que se veía cuando bajaron a un hombre por el techo paralítico y él dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes se acuerdan cuando el Señor se levantó de los muertos. Algunos, como María Magdalena, no lo conocieron. Había un rasgo de que era él, pero había un cuerpo completamente lleno de vida. Dice la palabra que él murió en debilidad, pero resucitó en poder. ¿Quién lo puede alabar en este día? Juan tiene que admitir que se le parece a Cristo y lo coloca como una semejanza. Es casi igual, es parecido. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Quizás tengan que decir esto aquí muy grande esta mañana. Algunos hermanos creen que Cristo se encarnó y cuando se hizo carne en el vientre de María y nació como hombre, esa humanidad de él se acabó cuando él subió. Pero quiero decirles que todavía Jesucristo es la única persona en todo el universo que tiene todavía 2 naturalezas. Pablo dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y hoy leímos en Apocalipsis 1:7 de cuando Él venga, la gente mirarán al que traspasaron. Viene con las señales de las heridas. Y los judíos que mataron al Señor por su ignorancia, no los culpamos. Había un plan de Dios para nosotros. Alabado sea el Señor por eso.
Y los judíos que mataron y dijeron: ese no es el Mesías, y lo crucificaron, lo van a ver cuando Él venga. Y van a ver las señales de los clavos, aleluya. Y van a ver las señales de la lanza en su costado. Cuando Él venga a reinar, Juan lo ve ahora glorificado, que se le aparece en Patmos y dice: tengo que admitir que no era exactamente el que yo conocía por 3 años y medio. Tengo que admitir que este que viene es semejante al Hijo del Hombre. La palabrita Hijo del Hombre es muy importante para ti y para mí, porque Apocalipsis revela que Jesucristo todavía tiene naturaleza humana. Y cuando el autor de Hebreos tomó esa verdad, dijo: tenemos allá en el cielo a un sumo sacerdote que sabe todavía compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestra condición. Él estuvo aquí en la carne. Él se cansó junto al pozo de Jacob. Él estaba allí, y Juan lo ve como hombre, pero con una semejanza de lo que era antes. Obviamente el cuerpo inmortal que tiene. El cuerpo inmortal que tiene. Déjame hacer una pausa para avisarte: pronto lo veremos tal como Él es. Pronto lo veremos tal como Él es. Pronto, ¿cuántos lo van a ver pronto tal como Él es? Me dio alegría cuando hace poquito, tomando este pasaje como palanca, el hermano Luis Palau, con cáncer generalizado en el pecho, dijo: tengo cáncer, dijo Luis Palau. Un hombre conocidísimo en el mundo entero, muy bueno con la Biblia. Y él dijo: tengo cáncer. Lo dio, tiene 84 años de edad. Y él dijo en el video: les quiero confesar que siempre he tenido la gran expectativa de ver a Cristo cara a cara. Y si esta enfermedad me trasladará a verlo, Dios sabe que siempre he anhelado ver a Cristo cara a cara. Cuando lleguemos al cielo, la persona del Padre seguirá siendo luz, seguirá siendo gloria. Dios es invisible. Nuestra naturaleza humana no permite ver a Dios ahora. Pero dice: cuando Él se apareció allí, se apareció Cristo, el Hijo del Hombre, a Juan. Juan ve que hay una semejanza de Hijo de Hombre en Cristo, significando todavía, aunque está en el cielo, Él está conectado con los hombres. Él está conectado con nosotros. Él está listo para servirnos a nosotros. En el versículo 13 aparece la cuarta cosa que Juan revela, haciéndonos conocer la fisonomía que él ve. Dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Cuando juntamos esa ropa del versículo 13 con que Juan vea al Hijo del Hombre que está vestido hasta los pies con una ropa, y luego aparece ahí mismo en el versículo todavía 13: entonces sobre aquella ropa que le llegaba hasta los pies estaba ceñido con un cinto de oro. Alrededor de sus lomos tenemos la figura bíblica del sumo sacerdote. Juan está mirando a Cristo que se apareció allí vinculado con los mortales. Él es el Hijo del Hombre. Él intercede por los seres humanos. Está vinculado con tu necesidad. Sabe que estás enfermo y te va a sanar hoy aquí en la iglesia. Sabe que estás desanimado y te vino a animar aquí en la iglesia. Sabe que tiene tremendas batallas. Él es el Hijo del Hombre, pero está vestido. Y cuando juntamos este capítulo 1, versículo 13, lo vemos allá en Apocalipsis 19. Y Juan dice que la ropa que él vio aquí es una ropa teñida en sangre, que la usa uno que se llama el Verbo de Dios. Teñida en sangre. El escritor de Hebreos dijo que el Señor entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Y acá aparece vestido en Apocalipsis 9 con una ropa teñida en sangre. Juan solamente describe en el capítulo 1, no describe el color todavía. Eso lo describe después. Ahora hay una ropa que llega hasta los pies y un cinto de oro que ceñía sus lomos. Y Juan está dándonos la imagen que ha mirado de Cristo como el sumo sacerdote para siempre, que ora e intercede por nosotros delante de Dios. Esa función es la función que primera de Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tienes un abogado que se llama Cristo. La Biblia dice que tienes un abogado personal que se llama Cristo. Entonces cuando Él intercede,
El autor de Hebreos dice que todo este hombre que ministra, dice, está colocado por Dios a favor de los hombres. Es el abogado a favor de nosotros, el sumo ministro que intercede con el Padre a favor de la iglesia. Y Juan lo ve vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sabe que la ceñidura de un cinto en el Señor, paralelo con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, el ceñir el cinto significa la verdad que está en Jesús. Una de las armas espirituales más poderosas que tenemos, de la cual nunca podemos soltarnos, es uno que dice Pablo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aunque te cueste cualquier precio, la verdad delante te va a abrir puertas, porque Dios dio autoridad a la verdad. Miren que aquí en Juan ve a uno con el cinto ceñido a sus lomos. Juan fue el que escribió también en su evangelio capítulo 14, tomó las palabras del Señor que dijo: yo soy el camino y soy, y vamos fuerte, diga qué cosa más, y soy la verdad y soy la vida. Juan mismo, que escribió el cuarto evangelio, tomó a Cristo y habló de él como la verdad. Y ahora el Señor se le revela a Juan exactamente como lo escribió antes en Apocalipsis, como uno que tiene el cinto de la verdad ceñido a sus lomos. Te quiero avisar que nunca te va a fallar. Te quiero avisar que lo que te ha prometido te lo va a dar. Te quiero avisar que está contigo hoy y mañana y la semana entera y la semana próxima y todos los días va a estar contigo. Este que es la verdad personificada dijo: yo estoy con mis discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te sientas solo en la vida, como nos pasa en este país, o como nos pasa a los que ministramos al Señor, que por el trabajo inminente de la obra y sacrificial tenemos que salirnos de la familia e irnos a un rincón a clamar, un día, 2 días, a dejar la cama y tirarnos al piso a clamar por ustedes y por la iglesia del Señor. Recuerda, Él tiene un cinto de verdad que simboliza la verdad absoluta que está en Él. Todo lo que te ha prometido Jesucristo lo va a cumplir. En el versículo 14, Juan dice, describiendo algo más del Señor: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. Eso no es una figura que está por gusto en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14, porque la Biblia habla en el libro de Daniel y también en Ezequiel de uno que se llama el anciano de días. Y cuando usted ve a Cristo aquí representándolo, es Juan escribiéndonos para que conozcamos quién es Cristo ahora. En las figuras que Él da hay un mensaje siempre que habla de su identidad divina. Dice que Juan lo vio, que la cabeza y los cabellos de aquella figura que se le apareció allí frente por frente a Él en Patmos, tenía su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana y como nieve. Y eso habla de la eternidad de Cristo. Una de las cosas que ofendió a los que no creían en Él fue que el Señor decía, Juan mismo lo recogió en su libro cuarto, Evangelio cuarto. Él dijo que la gente decía: ¿cómo tú dices que tú has visto a Abraham si aún no tiene 50 años? Y el Señor dijo: quiero decirles que antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dijo eso, tomaron piedras para apedrearlo, porque ellos no tenían discernimiento para darse cuenta que la revelación venía, que Él era el Hijo eterno del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Al oír a Juan decirnos en Apocalipsis 1:14, Pastor Armando, que la cabeza que ve del Señor era blanca y también sus cabellos blancos, está hablando de la eternidad de nuestro Señor. Él habitaba fuera del tiempo y Él creó el tiempo y Él fue el creador del tiempo y Él se metió en el tiempo. Él se prometió en el tiempo y demoró 4000 años que la promesa que Él dio en el jardín del Edén cuando Adán pecó se cumpliera. Y se prometió que la simiente de la mujer, que es Cristo, heriría a la simiente de la serpiente, que es el diablo en la cabeza. La primera promesa de redención. Y un cuadro extasiante que Dios mismo protagonizó en
En el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos, la gloria que tenían se les cayó y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice que Dios tomó pieles de animales y los vistió, y aquello era profético, diciendo: el sacrificio animal, la sangre derramada inocente, es lo único que va a levantar al hombre del pecado que ha cometido. Por 4000 años aparecieron profecías simbólicas, el tabernáculo, las trompetas, profecías también visuales y profecías orales. 4000 años de profecía, pero de pronto la fidelidad de Dios introdujo al eterno Hijo en el tiempo, y el Hijo de Dios eterno y divino fue el Hijo del hombre humano, temporalmente en un cuerpo de carne para llevar pecado, y luego ascender al cielo glorificado como el eterno y el bendito Hijo de Dios. Cuando se levantó de los muertos, se levantó para nunca más morir, y he aquí Él vive por los siglos de los siglos y para siempre. Quiero aplicar esto para que te goces, hermano. La única manera en los Estados Unidos y en el país que sea que la persona puede tener estabilidad es haciéndose socio de Jesucristo. Ande con Él, porque Él lo venció todo. Él venció al diablo, Él venció la muerte, Él venció la enfermedad, Él venció el cansancio, Él venció a los enemigos. Él es el vencedor. Y si tú quieres ser estable en tu vida, el negocio más inteligente es que te hagas creyente en Jesucristo. Y si ya lo eres, te mantengas en Él, porque Él tiene eternidad. Su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana. Esto parece asustarnos al acabar el mensaje esta mañana, pero Juan describe en el versículo 14 que los ojos del Señor eran como llama de fuego. Él lo está mirando, me parece a Juan escribiendo al lado, porque apenas el Señor se le apareció, dijo: escribe lo que ves. Y Juan está escribiendo lo que está viendo. Dice: vi los ojos del Señor en Apocalipsis 1:14, y la visión que Él tiene de aquella gloria, de aquel personaje, de aquella persona real que se le apareció en Patmos. Cuando Juan le mira los ojos, se da cuenta que los ojos del Señor son como llama de fuego. Eso habla de omnisciencia. Eso habla de una mirada que cuando nos mira sabe todo de nosotros. Eso dice que de Él no nos podemos esconder. Eso dice que Él conoce nuestros temores también. Eso dice que Él sabe nuestras debilidades también. Eso dice, cuando aquel hombre, el fariseo, estaba hablando mal del Señor en su mente: este Jesús que yo invité aquí a mi casa no se da cuenta, Él no sabe, esta mujer que le toca es una mujer pecadora. Si Él supiera, decía el fariseo hipócrita, qué tipo de mujer está llorando a sus pies y tocándole, si Él supiera eso, Él no se dejara tocar a esa mujer, esa lacra que está tocándole ahí. Y como estaba Simón el fariseo de los más contentos en sus pensamientos hipócritas, porque él también necesitaba gracia, él también era un pecador, el Señor dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies y enjugarlo. No me diste beso, pero esta mujer desde que entró aquí no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con el perfume, aleluya, y los ha enjugado con sus cabellos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho, y aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. Los que lo aman digan aleluya, hermanos. Los ojos del Cristo glorificado son como llamas. Entiendan que cuando lleguemos al cielo vamos a decir: Juan, amén, Juan, era verdad, estoy mirando este Cristo que se describe aquí, lo veremos allá así. Veremos que hoy los ojos de Cristo son como llamas de fuego. Él nos mira, nos conoce, no solamente para castigarnos si nos queremos esconder de Él, no solamente para hallarnos si nos queremos huir como Jonás, sino para tener compasión de nosotros. Hay peticiones que usted no se ha hecho nunca a nadie, pero hágasela a Cristo, porque Él conoce tu necesidad. ¿No dijo Él que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos? Ni siquiera ha salido la palabra de nuestra boca y ya el Señor la sabe. Y lo último que les quiero decir en esta mañana, en el versículo 15, y termino ahora, es que Juan dice que los pies del Señor eran semejantes a bronce bruñido, refulgente,
como en un horno. Y estos pies del versículo 15 de Apocalipsis capítulo 1 habla de los pies del Señor, habla del caminar, de la identidad de Cristo, porque el bronce en la Biblia referido a Cristo habla de sufrimiento. Y Juan dice: cuando miré para sus pies, me di cuenta que los pies del Señor aparecían frente a mí como de bronce bruñido, labrado y refulgente como en un horno. Cuando miré los pies del Señor, vi que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Cuando hay horno y candela, la escoria no está allí, el fuego quema la escoria. Y cuando Juan ve los pies del Señor, los ve como refulgente en un horno. No hay escoria en el Señor, no hay hipocresía en el Señor, no hay maldad en el Señor. Él es el santo de Dios. Y Él es tan puro que Juan los ve con sus pies refulgentes como en un horno. Y a la vez Él los ve, Juan los ve, que los pies del Señor caminan con sufrimiento. Por eso la Biblia le dice a cada uno que es creyente en este siervo sufriente que aparece en Isaías. Aquel siervo sufriente de Isaías aparece aquí ahora otra vez con los pies como de bronce. Que mientras caminas por este mundo y sufres, no te olvides que esos son los padecimientos propios de los cristianos. No existe cristiano sin sufrimiento. No es verdad lo que te prometen por allá y por acá, que la vida de fe en el Señor termina con los problemas. No es cierto. Los cristianos atravesaremos el valle de lágrimas y lo cambiaremos en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Ahora estamos en un valle de lágrimas. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero hermanos queridos, en el sufrimiento de Cristo se hereda el reino de Cristo. La Biblia dice: si sufrimos, también reinaremos. No habla solamente de un reino futuro. Si estás sufriendo y te mantienes en la fe de Cristo, los demonios tienen que obedecer y sujetarse delante de la autoridad que generas. Cuando en el sufrimiento y en el dolor peor, mantienes tu mirada puesta en aquel que venció la muerte, en aquel que venció al diablo. En otras palabras, no tenemos que salir huyendo del sufrimiento y del dolor, saliendo corriendo de la tormenta que nos visita. Mientras que estemos en el mundo, vamos a llorar, pero el Señor dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres creyente en el siervo sufriente, tú eres creyente en el Hijo de Dios. Si sufrimos, también reinaremos. Esta mañana, cuando les miro, veo que no soy solo yo quien llora. Aquí hay personas que han atravesado en estos días valles de lágrimas. Jesucristo los ha tomado de la mano, porque Él ya pasó por el lugar por donde tú pasaste. Él se quedó solo en la vida. Sus hermanos no creyeron en Él hasta que Él se levantó de los muertos, como el caso de Jacobo, que llegó a ser pastor en Jerusalén. La gente que le seguía, a quienes sanó, lo abandonaron. No había nadie en la cruz más que un discípulo que era amigo del sumo ministro de Israel, y entró a la cruz. Allí estaba nada más su madre y 2 o 3 mujeres, y el discípulo amado, él se quedó solo. Y cuando lo tomaron preso, él se quedó solo, pero él fue a la cruz por amor a nosotros. Si te sientes solo, Jesús caminó por ahí ya. Si te sientes despreciado alguna vez, Jesús caminó por ahí ya. Sus pies saben qué camino más duro es ese. ¿Has llorado una partida de un ser querido? Jesús lloró ante el amigo Lázaro que estaba muerto. Él lloró, Él sabe nuestra condición, y te va a dar la mano y va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confía en Él, no te va a fallar nunca. Él es el fiel y verdadero. Él es el fiel y verdadero. Él está contigo como gigante poderoso. Si te queda una alabanza, aunque sea, dísela ahora mismo. Levanta las 2 manos y dile gloria. Dile gloria, dile gloria, dile gloria. Si te queda un poquito de alabanza, dile gloria al Señor por un momento. Si te puedes poner de pie, solamente quiero orar por ti y por mí también. Queremos levantar el alma, queremos levantar la vida, queremos levantar el corazón. Queremos decirle que lo amamos por todo lo que Él significa para nosotros. Queremos decirle que hemos creído en Él para arrojar nuestra fe en todo lo que Él significa para nosotros.
Levántale tus manos. Todo Él lo sabe de mí. Todo lo sabes de mí. Así levántale tus manos. Cuando miras el corazón, Oh, todo lo puedes ver muy dentro de mí. oh, Llevas mi vida a una sola verdad. a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Oh Señor, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que su mirada puesta en mí me llena de tu paz. por última vez, yo sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tómense de las manos en el lugar en que están. Si pueden cerrar los pasillos, tómense de la mano solamente un momentito. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a encomendar nuestra vida delante de ese grande resucitado. Yo quiero que por un minuto le digas: Señor, estoy delante de tu presencia, tal cual soy, con mis problemas, con mis asuntos, con mis llantos, con mis quejas. Y le hables a Jesús. Yo quiero permitirte que le digas algo a Jesús un momento. Y le digas: Jesús, yo vengo delante, tal cual soy, vengo delante de ti. Jesús, tal cual soy, me pongo a tus pies. Jesús, tal cual soy, me pongo a tus pies ahora. Y te pido que me mires en mi necesidad, que me mires en mi llanto, que me mires preocupado, que me mires en una semana de desafíos por delante. Y en el nombre de Jesús te pido ahora, Señor, que extiendas la diestra tuya poderosa sobre mí para ayudarme en una forma contundente. Yo quiero que le diga: Señor, cuídame en esta semana. Jesús, atiéndeme en esta semana. Habla con Él, dile: Señor, te pongo mi casa delante de ti, te pongo mi familia delante de ti, te pongo mis quehaceres delante de ti, te pongo mi trabajo delante de ti, te pongo todo lo que soy a tus pies. Yo creo que tu voz me puede levantar. Yo creo que tu voz como trompeta me avisa que estamos en el fin de los tiempos, pero que tengo esperanza. Padre, levanto la voz con ellos para pedirte en esta mañana por cada corazón, por cada corazón, por cada corazón, por cada hombre, por cada mujer, por cada jefe de hogar, por cada madre, por cada señora, por cada señor, por cada joven, por cada jovencita que entró a estas lindas puertas esta mañana y ha oído quién tú eres y el poder que hay en tu voz y en tu palabra. Te pido que la confianza en ti aumente en el día de hoy y tu pueblo se levante, Señor, para ver cosas tremendas de parte tuya, y tu pueblo recupere fuerzas ahora y tengan una semana de recuperación, una semana de energía espiritual, una semana de cosecha con el Eterno, con el Todopoderoso, con el siervo sufriente, aleluya, con el que nunca perdió ninguna batalla. Y dile a mis hermanos que en ti tienen la fuerza y tienen todo el poder. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Dígale solamente: gracias, Señor. Proclamo que el Señor te bendice y te guarda. Levanta y reciba con un amén eso. Que el Señor te bendice y te guarde. Que el rostro del Señor se alza sobre ti. Proclamo que el Señor tiene de ti misericordia y que el Señor pone en ti paz, que irás adelante,
y que la semana que hoy comenzó en la casa de Dios será una semana de bendición para ti, de cosecha, de victoria, de triunfo, de paz, y que tú y tu familia serán bendecidos en una forma gloriosa.